Mi nombre es Arnaldo Labarrera, hago parte de un grupo de investigación de la Universidad de Pamplona. Nosotros trabajamos en el área de didáctica de las matemáticas, en particular la didáctica de las matemáticas que tiene que ver con la problemática de la enseñanza de la matemática a nivel superior. ¿En qué consiste la teoría POE? La teoría POE, digamos, es novedosa en el área de la didáctica de las matemáticas. Toma como punto de referencia la teoría de Piaget acerca de la manera como se enseña la matemática y cómo se aprende. La teoría POE es, a la larga, una metodología de investigación de la problemática de la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas a nivel superior. Hay muchos resultados nuevos sobre la enseñanza de ideas matemáticas a ese nivel. ¿Y qué significa POE? Significa acción, proceso, objeto y los esquemas. Si nosotros miramos con cuidado los libros de matemática, pues, con lo que se enseña la matemática a nivel superior, ellos de alguna manera organizan la enseñanza utilizando la teoría POE. La primera tiene que ver con la acción. Pues la acción es usualmente lo que hace uno en una clase de matemática cuando le dice al estudiante calcule la suma de estos primeros 100 números o represente en el plano cartesiano una recta. Esas son acciones. O calcule la pendiente de una secante, etc. En la acción se le da al estudiante una indicación. En los mismos libros, cuando la tanda de ejercicios son acciones. Calcule, obtenga, represente, etc. Siempre hay una indicación para el que va a hacer la tarea. Tipos de acciones que conocemos todos: represente, demuestre, descubra, aplique, experimente, clasifique, calcule, etc. Aquí a continuación tenemos algunos ejemplos de acciones. En el caso de sucesiones de sumas parciales, la que aparece ahí, se le dice al estudiante que sume esos términos. Sencillamente él va a hacer la tarea sin reflexionar sobre la cuestión que se tiene. Es una acción, es una indicación. Calcule la pendiente de una secante. Calcule el área de la región del plano acotada, Esas son acciones. El estudiante no está reflexionando sobre lo que está haciendo, se está dando una indicación y está haciendo un procedimiento. Eso hace parte de la enseñanza y del aprendizaje. Aquí viene lo interesante, lo que tiene que ver con los procesos, y en donde nosotros consideramos que quizás de pronto en los libros tienen algunos problemas en los procesos porque como la educación está enmarcada en la enseñanza de los contenidos, pues entonces a veces se pasa por alto los procesos y se quedan cortos haciendo acciones. ¿Qué consiste una acción? Entonces ya sencillamente el individuo o el estudiante, el que está haciendo la tarea, ya reflexiona sobre lo que está haciendo. Hay una reflexión de qué es lo que se quiere hacer. O sea, no la indicación del profesor pasa a un segundo plano. El estudiante empieza a construir conocimiento. Cuando el estudiante se le dice, bueno, calcule la tasa media de variación y se le empieza a mover los puntos, inicialmente se le dice que calcule una tasa de variación media y después se le indica qué pasa cuando el punto tal se le acerca al otro. La idea que se quiere, ahí es importante la pregunta que haga el profesor. El profesor sabe que a la larga el objetivo es que el estudiante, a partir de la pendiente de la recta secante, la tasa media de variación, obtenga una tasa instantánea de variación. O sea que la tangente o la velocidad media se nos transforme en una velocidad instantánea. El objetivo en última es construir el concepto de derivada en un punto. Entonces el estudiante ya es muy importante hacerle preguntas interesantes para llevarlo a lo que nosotros queremos. Los procesos juegan un papel importante en la enseñanza. Desafortunadamente en los libros, por la premura del tiempo y los contenidos, pues no se le da mucha relevancia a los procesos. Para el caso de sumas parciales, pues el estudiante se le dice, bueno, coloque más términos y mire qué está pasando a medida de que aumentan los términos, digamos en ese caso de esa suma parcial, qué pasa si los términos se suman y se van hasta un número muy grande, hacia dónde se está acercando
esa sucesión de sumas parciales. Lo que queremos es que el estudiante reflexione sobre que posiblemente esa suma parcial se acerca a un número, que en este caso es la serie. Cuando el estudiante, lo que ya indicamos anteriormente, cuando al estudiante se le dice, bueno, ¿y qué pasa si el punto se acerca cada vez que tiene un punto fijo y el punto móvil se acerca al punto fijo? ¿En qué se le convierte esa secante? Una pregunta interesante para llevar al estudiante el concepto de pendiente, la recta tangente es el límite de la sucesión de rectas secantes. Ese proceso es muy importante en la construcción de la función de derivada o la ruta geométrica, la de recta tangente. Vienen los objetos, que en última es el objetivo final de la enseñanza, que el estudiante entienda, digamos, el concepto de derivada o el concepto de serie. Ese es un objeto que construya ese concepto. No es tan fácil construir ese concepto. Por eso es necesario hacer muchas acciones, procesos y finalmente llegar a esos objetos matemáticos. Cuando se construyen dos objetos, se dice que el estudiante ha encapsulado el proceso en ese objeto. Lo encapsula y desencapsula. ¿Qué es encapsular? Porque el estudiante tiene ya la noción de lo que es la derivada. Tiene ya la idea de lo que es un límite. ¿Qué es un límite? No la definición, sino el concepto en sí. ¿Qué significa un límite? Ese es el objeto límite. Pero para construir ese concepto de límite, las investigaciones nos muestran que no es tan sencillo como aparece en los libros, que usted hizo 20 ejercicios y ya agarró ese concepto. O el concepto de integral. Pues el estudiante construye sumas superiores, sumas inferiores, ayudándose de pronto con la tecnología. Las investigaciones nos muestran que se puede acercar más al concepto. Antes era muy complicado, pero tenemos los software que nos pueden ayudar mucho en esto. ¿Qué pasa cuando la partición se hace más fina? Pues lo que queremos es que el estudiante no invoque y nos diga de que la suma superior y la suma inferior convergen a un valor, y ese valor que queremos construir ese objeto se llama concepto de integral. Eso lleva mucho tiempo. O sea, pero sí es importante que el estudiante se apropie del concepto en sí, para que no cometa más adelante errores, como los veremos al final de la presentación, errores comunes de los estudiantes cuando se presentan algunas integrales que no son posibles hacer. Para construir el concepto de integral, pues el estudiante en última tiene que conceptualizar o tiene que tener claro el concepto de límite, porque a la larga lo que hay es el concepto de límite en juego. El límite de esas sumas superiores e inferiores nos lleva al concepto de integral definida. A medida que usted afine y afine la partición, se va a acercar más a ese valor, que se llama la integral. Y finalmente están los famosos esquemas. Un esquema es la forma como se organiza cada concepto en sí. Desde luego, para llegar a un esquema, usted tiene que haber pasado por las acciones, los procesos y el objeto en sí. Por ejemplo, el esquema de espacio vectorial, el esquema de espacio topológico, etc. ¿Cómo se organizan los esquemas? Primero usted tiene que interiorizar las ideas, coordinar las ideas y hacer una encapsulación. Aquí hay una idea importante de Dubisky, uno de los pioneros del pensamiento matemático avanzado, que según Dubisky la construcción de cualquier concepto matemático puede ser descrita en estos términos, como esquemas. Es lo final de, digamos, la construcción del conocimiento, tener los esquemas bien claros. Para el caso de la derivada, aquí tenemos un esquema interesante. La ruta de derivada, la construcción del concepto de derivada tiene dos rutas. La ruta analítica, en donde se arranca por la velocidad media y se llega a la velocidad instantánea, y la ruta geométrica, que es finalmente
inicialmente, partir del concepto de secante al concepto de pendiente de la recta tangente. Si usted se mueve bien en esas dos rutas y las coordina, entonces usted tiene el esquema de la derivada, muy importante. Están los esquemas, sucesiones, algunos comentarios de nosotros, y aquí mostramos un ejemplo interesante en donde esa es una, digamos, en una de las investigaciones, una de las preguntas que se le colocó a los estudiantes. Observen que esa integral que aparece ahí es una integral que no se puede hacer porque la función no está definida en cero. Sin embargo, los estudiantes dan un valor, eso significa que el concepto de derivada no lo tienen claro. Algunos comentarios al final sobre sucesiones y series y una bibliografía que hemos revisado hasta el momento, pues ahí estamos trabajando en esto. Gracias por la asistencia.